Ok, ahí estamos. Entonces, el detalle está en que para vigas tipo T, pues nosotros partimos del concepto fundamental eh, que pues, ustedes ya muy bien conocen en concreto reforzado. Básicamente estamos utilizando nosotros una sección rectangular. Miren que acá es más o menos el concepto que han manejado ustedes con vigas sometidas a flexión, en las cuales pues hay que tener claro que una viga simplemente armada o reforzada, pues lo vamos a idealizar como una cama inferior y una doble pues cama inferior y superior, que más o menos este es el enfoque de las características que nosotros necesitamos a nivel de resistencia para cubrir los puentes, ¿sí? Como ustedes ya muy bien saben, cuando se somete una viga a flexión especialmente, luego de su centro plástico, de su eje neutro, pues ¿qué va a ocurrir? Que nosotros vamos a tener especialmente una parte a nivel de eje neutro hacia abajo a una fluencia, ¿sí? A una tensión. Entonces normalmente las deformaciones que nosotros vamos a obtener, que están denominadas como epsilon, permítanme ustedes, como epsilon sub, estamos como epsilon sub s, pues de alguna manera están ocurriendo en estos rangos, así como la parte superior, pues ya que esto es una deformación equivalente, ¿sí? Claramente mantenemos el criterio ACI, en el cual la deformación unitaria del concreto debería de andar alrededor de 0.003. Mientras que lo que buscamos nosotros es de que fluya el acero tratando de igualar o pues de que sea superior el D sub S a la deformación del acero, ¿sí? Muy bien. Si nosotros nos trasladamos pues este mismo concepto a vigas tipo T como tal, pues no se asusten, no hay de qué preocupar. Aquí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues básicamente, cuando hablamos de vigas tipo T, y aquí pues tal vez vale la pena que todos veamos, y de igual manera estos esquemas, este concepto y esta pequeña ficha o documento que vamos a ver el día de hoy, yo luego se las voy trasladando con mucho gusto. Pero es importante que cabalmente, como nos mencionaba Rodi, pues para que todos vayamos sobre la misma línea, eh, denominemos como corresponden a las secciones, es decir, la dimensión de la ala, ¿sí? Esta que justamente tenemos como B minúscula, precisamente va a ser esta dimensión y cuando hablemos del alma, de la base del alma, que normalmente se le denomina, perdón, web a las almas, precisamente por ello pues sería la base de el alma, ¿sí? El recubrimiento, pues este es aspecto importante en los puentes de concreto reforzado precisamente porque eh, como ustedes ya bien saben, este recubrimiento que al final es de diseño, nos sirve para cubrir todo este área de acero que se le denomina a su vez, precisamente porque estamos sobre ríos o dentro de ambientes bastante corrosivos. La altura de la sección de la viga tipo T, el H sub F, que sería la altura o el peralte de la sección transversal, ¿sí? De su vez sería la altura útil de la sección transversal de la viga de concreto armado. Quiere decir de que de su vez, ¿sí? Si le ponemos por acá, vamos a ver de este lado, yo tengo que el valor de D sub S sería igual a H menos recubrimiento, ¿sí? Esto para que pues vayamos teniendo, perdón, estas ecuaciones que al final lo vamos a ver reflejadas en un Excel, ¿sí? Y bueno, ya para hablando de una viga sección tipo T doblemente reforzada, pues también la diferencia tendríamos una área de acero prima que representa el área de acero en la cama superior. Muy bien. Ahora bien, ¿qué debemos de suponer a nivel fundamental en el comportamiento de concreto reforzado? Que pues vamos a tener varias características, como por ejemplo la fluencia del acero, em, y los demás requerimientos que nos va pidiendo que vayamos nosotros cumpliendo así, ¿sí? Acá tal vez vale la pena mencionar,
ahora que estamos empezando a meter variables como módulo de elasticidad, pues ¿qué ocurre? Generalmente, esto pasa cuando tenemos secciones de varios tipos y muy probablemente ustedes la vieron cuando hacían pues las primeras equivalencias en las cuales, por ejemplo, bueno, teníamos un área de una viga de concreto, ¿sí? Pero cuando nosotros tratábamos de compensar ese, esa demanda de su eje neutro a tensión en la parte inferior y a compresión en la parte superior, pues lo que hacíamos era, bueno, el concreto también resiste a tensión, pero nosotros necesitamos igualar justamente toda esa demanda en un punto determinado como un área efectiva a tensión. Entonces, pues generalmente se trabajaba algo muy parecido a esto, donde seguramente ustedes pues iban colocándole ahí siempre acá debajo del eje neutro, ¿verdad? Toda esta parte iba a trabajar a tensión y esta área a compresión, lo cual pues a la larga generaba una pequeña equivalencia acá de producir pues nuestras vigas a concreto pero reforzado, en el cual pues le añadíamos varillas de refuerzo y de alguna manera para poder hacer esta equivalencia entre esta área de concreto que iba a trabajar exclusivamente a tensión y tratar de encontrar ese equivalente en varillas de refuerzo, pues ¿qué había que realizar? Una relación modular, ¿sí? La relación modular, que se le definía como una n minúscula, iba a ser esa relación o ese equivalente, ¿sí? Del módulo de elasticidad del acero versus el módulo de elasticidad del concreto. Ya cuando ustedes generaban ese valor, podían encontrar sin problema, especialmente esa área que va a estarles resistiendo, de tal manera que se les iba a cumplir pues, este concepto de la compatibilidad de deformaciones. Muy bien. Esto es para que ustedes puedan mantener este comportamiento, ¿sí? Es decir, que si se da la adherencia perfecta entre los materiales y logramos conseguir que ambos puedan trabajar como debe ser, lo que va a suceder es de que podemos permitir que se cumplan estas ecuaciones. Para que esto se logre entonces deben ustedes de proveer siempre varillas de refuerzo debidamente corrugadas, es decir, que cumplan con ASTM, porque debido pues, a las pruebas de laboratorio que se le han hecho, eh, pues básicamente si se logra esa adherencia y esa compatibilidad en deformaciones. ¿Sí? Bueno, y de ser así, habría dos posibilidades en nuestra viga. De que tenga deformaciones mayores a la de la cedencia del esfuerzo en el acero de refuerzo, eh, pero podemos clasificarlas como aparecen acá. Pues si la deformación que yo podría llegar a tener eh, en este caso de mi viga sea menor a la deformación del acero, pues yo lo que voy a tener es de que mi módulo de elasticidad del acero lo puedo multiplicar directamente por esa deformación. Pero si yo superaba la deformación del acero, entonces acá quiere decir de que mi acero pues va fluyendo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo hablo eh, de mi sedencia, ya a nivel de variedades de refuerzo, generalmente ese punto de intersección que teníamos aquí en la parte superior se daba cuando justamente el esfuerzo llegaba a impactar la deformación para que excediera ese rango, permítanme quitarles en otro color, para que excediera ese rango elástico y empezara a pues, producir un comportamiento a nivel plástico. Aquí siempre bajo pues, el concepto de una deformación unitaria real, pero la idealizada es de que nosotros contemplamos que cuando ya llegamos a ese punto de deformación elástica donde
empezamos a sobrepasar el FY, pues ya se va a comportar de una manera plástica, ¿sí? Esto precisamente porque sabemos que el concreto no resiste algún tipo de esfuerzo o atracción especialmente. Sí, sí puede aportar, pero de manera idealizada nosotros lo vamos a omitir como tal para poder garantizar este tipo de diagramas, ¿sí? Donde del eje neutro que nosotros tengamos, ¿sí? Del eje neutro que nos aparece por acá, hacia la parte superior vamos a tener una compresión y para garantizar el equilibrio en la sección vamos a tener una tensión en la parte inferior. Muy bien. Pero nosotros debemos especialmente procurar revisar también cómo va a estar el tema de la falla balanceada. Justamente cuando el concreto alcance la deformación máxima en su fibra, la más extrema, digamos, a compresión, casi siempre a esta se le denomina como ECU, que pues como ustedes ya bien saben, esta deformación es la deformación unitaria, la del concreto, esta pues es el 0.003 que habíamos visto anteriormente. Esto siempre bajo un esfuerzo en la fibra que sería pues la más comprimida. Esto de manera idealizada, como ustedes ya bien saben, se puede calcular a través de un F'C por 0.85. ¿Sí? Ese 0.85 es la manera de idealizar esta área de rectángulo que tenemos acá, ¿sí? Y poder obtener ese esfuerzo. La deformación del acero, especialmente que es proveída por ¿cómo se llama? Por el acero de refuerzo, eh, debería de cumplir con la cuantía balanceada. A esta pues normalmente se le denomina como Rho sub B, ¿sí? Entonces, pues ya cuando tenemos precisamente estos valores, eh, lo que nosotros vamos a garantizar es este comportamiento, donde la fluencia, especialmente por la tensión que tenemos en la parte inferior, va a ser igualada al Fy como tal. Entonces, a partir de este diagrama de formaciones unitarias, obviamente aquí recuérdense de nosotros estamos evaluando una sección simplemente reforzada, ¿sí? No doblemente reforzada. Vamos a obtener que la relación entre esa relación, perdón, esa deformación unitaria última del concreto, la SU, esta que tenemos por acá, entre la distancia hasta el eje neutro, que sería CB, ¿sí? Va a ser igual a la deformación del acero de refuerzo a tensión, ¿sí? Que sería básicamente esta parte, entre su distancia hasta el eje neutro. Entonces acá, para poderlo calcular, sabemos que el peralte efectivo, ¿sí? Esto recuérdense que es restando los recubrimientos, vamos a anotar por acá, el peralte efectivo es, bueno, pues serían las alturas menos los recubrimientos, ¿verdad? Muy bien. Y acá, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? De que el valor de la deformación SU, que es el valor que tenemos acá en la parte superior, lo podemos relacionar a CB. Vamos a hacer una relación de 3. Esto debería de ser igual a partir de este punto. Esta diferencia de alturas es D menos el CB. Y D ya saben ustedes que es la altura menos el recubrimiento. D le restamos CB. Y ese sería el denominador de EY. De tal manera que para poder calcular ese valor de CB, que sería esta cota que tenemos acá, CB, perdonen ahí la fineza para escribir, disculpen ustedes. Perdón, esto va en la parte de arriba. Quería ahí el lápiz, bueno, pero ya estuvo. El valor de CB entonces va a ser igual a la deformación por el peralte sobre la deformación unitaria más la deformación del acero. De tal manera que si nosotros sustituimos, recuérdense que el valor de EY lo habíamos definido justamente acá. El valor de EY iba a ser AS por la deformación del acero. Fi por el módulo de elasticidad del acero. Pues se sustituye ahí para poderlo encontrar y vamos a determinar que el valor de CB va a ser igual a la deformación
del concreto unitaria por el peralte, y eso ya lo dividimos sobre la deformación del concreto unitario más el FY sobre el módulo de elasticidad del acero. Recordando que pues, nosotros vamos a tener siempre la relación de equilibrio donde tensión es igual a concreto. Permítanme, esta ecuación nos aparece justamente acá. Podemos nosotros relacionar, sabemos que la compresión del concreto, esto viene de concreto 1 o de concreto básico. La resultante compresión del concreto va a ser de 0.85 por F'C por el valor de beta 1, ¿sí? Multiplicando el valor de CB, que es el que ya nosotros habíamos encontrado anteriormente, y a esto pues lo multiplicamos por el valor de B, ¿sí? El valor de B va a ser el ancho que nosotros tengamos de la viga, ¿sí? Entonces ahí obtenemos la resultante compresión en el concreto. Y para tensión, como estamos asumiendo que el acero va a fluir, y es que este es punto importante, porque dependiendo si el acero llega a fluir o no, ya nos permite, ¿cómo se llama esto? Eh, re- eh, Garantizar que todas estas ecuaciones se van a cumplir. En cuanto al valor de beta 1, el valor de beta 1, recuérdense ustedes, precisamente de los diagramas que tenemos acá, vean que aquí ya nos aparece el valor de beta 1. De ecuaciones A C I sabemos que el valor de A es igual a el valor de beta 1 por C minúscula, ¿sí? O CB, que sería como se le está denominando acá. Eh, Cuando nosotros tenemos resistencias, bueno, beta 1, aquí tal vez un pequeño paréntesis ACI, beta 1 va a tener el valor de 0.85, ¿sí? Generalmente cuando las resistencias sean menores o iguales a los 4000 PSI. En cambio, cuando nosotros empezamos a tener resistencias, perdón, aquí sería igual, disculpen, el menor igual va de este lado, esto sería igual a 4000 y el valor de beta 1 sufre una disminución de 0.05 cada vez que nosotros tenemos una disminución en la resistencia. Por cada mil PSI o un KSI hay que reducir 0.05. Es decir, que pues utilizando este concepto, podemos nosotros llegar a tener un valor como mínimo, digamos que el valor mínimo de beta 1 puede llegar a topar o a ser como el intervalo inferior mínimo aceptado por ACI de 0.65. ¿Sí? Entonces, ya saben ustedes, si nosotros tenemos una disminución por cada 1000 PSI, nosotros debemos de disminuir en 0.05 el valor, hasta llegar obviamente a un 0.65. ¿Muy bien? Entonces ahora si regresamos aquí a las ecuaciones, ya vamos a ver estos valores, F'C, la resistencia, el beta 1 ya lo vimos, CB y B, que sería el ancho. Ahora en cuanto a la tensión sería pues obviamente el área de cero por el FY, ¿sí? Si despejamos para CB, especialmente esta que tenemos acá, pues obviamente los otros valores que tienen un punto en rojo, que están multiplicando, pues los pasamos a dividir, de tal manera que los tendríamos acá ya dispuestos para ser operados. Si nosotros utilizamos la ecuación que teníamos acá escrita anteriormente, también se puede expresar de esta manera. Si se dan cuenta ustedes, aquí yo estoy sustituyendo lo que habíamos encontrado con anterioridad. De tal manera que para encontrar nuestra falla balanceada debería de ser el área de cero A sub SB sobre la base por el peralte. Dicho de manera sencilla y resustituyendo los valores,
trayendo nuevamente esta ecuación, lo vamos a tener definido de esta manera. Ahora bien, aquí hacemos una pequeña división, eso era el concepto básico de concreto, que se espera pues ustedes lo fuesen a estudiar o a repasar. ¿Qué va a pasar ahora a nivel de puentes? Pues precisamente todo esto nos sirve eh, para poder encontrar ese momento que está ocurriendo en ese diagrama. Tenemos fuerzas y tenemos brazos. Entonces, si utilizamos ahora la fuerza compresión por el brazo, la palanca que tenemos ahí, específicamente en este diagrama, ¿sí? Tenemos una fuerza y tenemos un brazo, pues efectivamente vamos a encontrar un momento resistente en esta sección, perdón, en esta sección, ¿sí? Donde si nosotros multiplicamos C y al brazo le restamos el área que habíamos encontrado, es decir, beta 1 por CB dividido 2, toda esta es la fuerza a compresión por su brazo, y como nosotros lo estamos igualando, que es precisamente este signo de igualdad por la fuerza de atracción, sería la tensión de donde corresponda o los elementos que aporten a resistir esta tensión, la vamos a multiplicar por el brazo que también está ocurriendo en la fuerza concentrada a tensión, ¿sí? Eh, el brazo pues es el mismo, beta 1 por CB dividido 2. Entonces, si nosotros queremos encontrar la resultante de estos, como sabemos bien que la fuerza de compresión es de 0.85 por F'C, vamos a sustituir ese valor de C y aquí pues lo estaríamos teniendo por el brazo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué empieza a ocurrir en el efecto cuando nosotros empezamos a tener una sección que tenga, por ejemplo, una doble cama o especialmente la sección aquí? Vamos a ponerle un pequeño título, por ahí verá que buscaba aquí el tema del lapicito, eh, pero por lo menos estas secciones se les denomina secciones controladas, ¿sí? Esto sería una sección controlada por compresión. ¿Y qué es lo que sucede? Pues generalmente las secciones que van a estar controladas por una compresión es cuando la deformación completa o la deformación neta a tensión en el acero de refuerzo, en el más deformado, o sea, si tenemos una doble cama, pues sería el que tenemos acá en la parte inferior, ¿sí? Va a ser ese epsilon minúscula de deformación inferior al epsilon sub y. Es decir, que aquí el acero no está fluyendo. No está fluyendo y está llegando a tener, está llegando a predominar la compresión. Entonces, hay que tener claro que va a ocurrir un límite de deformación a nivel de siempre el rango aquí de compresión, donde el acero, digamos en condiciones normales o bajo condiciones balanceadas de deformación, por lo menos para aceros, y es que aquí muchas veces echamos mano de grados elevados, es muy común utilizar un grado, por ejemplo, 60. ¿Sí? Es de los más comunes porque, perdón, para aceros grado 60 llegamos a tener valores de deformación que van a estar en el orden de 0.002. Esto ya nos cambia un poco el juego, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el acero grado 60 pues obviamente tiene un FIE igual a 60 KSI, claro, eso es un hecho. Y cuando nosotros proveemos aceros que son de pues una resistencia mayor a tensión, normalmente logramos cubrir mejor esa demanda, ¿sí? Entonces, va a haber una incompatibilidad o precisamente esta relación ya no se va a cumplir. Ya no es tan fácil hacer esa relación de 3 acá. Entonces, la resistencia nomina la flexión de un elemento cuando se alcanza
esta deformación en las fibras extremas, por lo menos hablemos aquí de la que va a estar a compresión, va a ser igual al límite asumido de esa deformación, es decir, este que tenemos acá. Este es el que nosotros estamos asumiendo. En cambio, la deformación completa a tensión, aquí sería por ello el subíndice T, va a ser esa deformación pues de el acero extremo, es decir, el más lejano al eje neutro, ¿sí? Bajo un esfuerzo, normalmente ese esfuerzo se le denomina nominal, y este deja a un lado o excluye las deformaciones debidas a algún deslizamiento, encogimientos, a pretensiones, temperatura también, ¿sí? Porque ya aquí estamos exponiendo nosotros la viga de concreto reforzado a condiciones pues ya más expuestas a los parámetros normales y naturales que ocurren en el medio ambiente o en el ambiente donde se va a encontrar el proyecto. Y muchas veces esos gradientes de temperatura eh, o ese comportamiento dinámico puede afectar precisamente en estos diagramas. Entonces, como pues hay que encontrar una deformación neta a tensión en este acero el más extremo, es decir, el que está en la cámara inferior, hay que determinar esto a partir de una distribución lineal de deformaciones bajo esfuerzos nominales, ¿sí? Que básicamente es digamos, nuevo diagrama que ocurre. Entonces, precisamente porque tenemos ese comportamiento, vamos a tener entonces acá la relación pues del concreto deformado de manera unitaria y acá tenemos el comportamiento del punto 002. Recuérdense que esto es para secciones donde está controlando la compresión, ¿sí? Lo que pasa es que yo, digamos, la explicación el día de hoy la empezamos a partir de los conceptos que ya conocemos, ¿sí? Ese es el detalle. Que nosotros pues veníamos acostumbrados a relacionar directamente eh, la deformación de punto .003 del concreto con la del acero afluencia punto .003 también. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros relacionamos directamente esta pendiente que ocurre acá, pues no pasa nada. Hay que encontrar la relación específicamente entre el valor de C y del peralte. Es decir, que el valor de C sobre el peralte va a ser igual, aquí estoy haciendo la relación de 3, al valor de la deformación unitaria, E sub U, ¿sí? Y esto lo estoy dividiendo en el valor de E sub U, o CU, el que aparece acá, más, ay, perdón, más el valor de la deformación del acero, ¿sí? Esta sería la relación. Es decir, imagínense ustedes que estoy proyectando aquí la línea de la pendiente. Entonces, C es a D, recuérdense que D es la línea aquí completa, y la horizontal de este lado equivale a E sub CU más el valor de ES. Entonces yo acá a la larga estoy produciendo un triángulo rectángulo más grande, ¿sí? Que tiene de peralte o de altura D. Entonces el valor de D equivale a EU más ES, ¿sí? Que serían estos dos valores. Y el valor de C, que es solamente este triángulo que está invertido acá, equivale a la deformación de CU. Muy bien, entonces si ya le coloco yo valores, eh, pues esto tendría el valor de .003, ¿sí? Y divido sobre el valor de .003 más, aquí, perdonen la fineza entre las líneas, ustedes, por eso quería lápiz. Bueno, sería más .003 y aquí utilizo la ecuación que nos aparece acá, que sería FY sobre ES. FY sobre el módulo de elasticidad del acero. Digamos que si voy a utilizar esta misma ecuación, uy, vamos a ver aquí,
Si logro ubicarla mejor, estamos. Muy bien, quiere decir que entonces acá esto también lo puedo igualar yo a .002, que sería entonces la relación entre .003 sobre 0.005, ¿no? Si .003 lo dividen ustedes sobre .005, ustedes obtienen que el valor de C sobre D es equivalente a 0.6. ¿Sí? Bueno, entonces, si eso es así, yo debo de encontrar que el valor de C debe ser mayor o igual, precisamente por el signo de igualdad, a 0.60 del valor de D. ¿Sí? Por lo que para valores de profundidad de eje neutro, es decir, esta distancia, mayores a 0.60D, vamos a estar en presencia de una sección controlada a compresión. Entonces, este puede ser un parámetro con el cual vamos a ir añadiendo a nuestro Excel, precisamente para revisar que estemos garantizando eh, el buen comportamiento de nuestra viga tipo T. ¿Sí? Y bueno, esto es para los efectos de donde predomina la compresión. Pero si nosotros indicamos acá, eh, vamos a colocarle a esto secciones controladas a tracción, es decir, esto es cuando la sección está controlada a compresión. ¿Saben qué? Vamos a colocar acá también el texto mejor directamente acá. Secciones controladas a compresión o por compresión. ¿Sí? Básicamente aquí ocurre este efecto. Aquí ya sabemos que si nosotros al final cuando calculamos el valor de C obtenemos que es menor o igual a 0.60, entonces está a compresión. Bueno, ¿y qué pasa con las secciones controladas a tracción o a tensión? Si empezamos a partir de el mismo diagrama de una viga de concreto simplemente reforzado, bien, aquí ocurre una variación bien importante, ustedes. Aquí ocurre una variación bastante especial, en la cual, pues, ustedes, como ya bien saben, van a tener, pues, directamente este comportamiento. Pero cuando nosotros hablamos de que vamos a estar manejando una sección controlada a tensión como tal, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener una variación en la deformación del acero, de tal manera que si lo queremos colocar con algún nombre y apellido, pues les traigo este nuevo esquema. Vamos a ver acá. Muy bien. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros tenemos una sección en la cual está controlando la tensión, especialmente la variación se da aquí a nivel de deformación, es decir, que el punto 005 va a ser mayor a la deformación del acero y mayor a la deformación que nosotros teníamos en la fibra inferior. Entonces la sección aquí está en una zona de tracción de tal forma que la compresión no predomina. Siempre mantenemos la ecuación que ya conocemos. Punto 85 de F'(C) por A por B. Pero lo que hay que hacer acá es una variación con la relación aquí del diagrama. Tal vez para no perder mucho tiempo y llegar directamente a esta ecuación o este parámetro que nos controla especialmente este punto, podemos reducir un poquito ahí el tema del despeje. Vamos a ver aquí si lo puedo hacer rapidito. El valor de C equivale siempre a D, ¿sí? Y esto pues sabemos nosotros que sería igual a la deformación unitaria sobre deformación unitaria
pues del concreto. Recuérdense que EU o ECU es siempre la del concreto, ¿sí? Esta siempre partimos de la deformación unitaria más el acero. Solo que en esta ocasión, si nosotros sustituimos por .005, es decir, en vez de este valor, tendríamos pues .003, .003 sobre .005 más .003 sería 0.0, perdón, 008. De tal manera que si ustedes dividen este valor, tendrían que si C sobre D va a ser igual a .375. Entonces, si C es menor o igual a 0.375 de D, entonces nosotros podemos garantizar que estamos teniendo una sección en la cual está siendo controlada a través de la tensión, ¿sí? Esto, pues, de alguna manera nos va a garantizar que nosotros tengamos pues cierta fluencia en nuestro acero de refuerzo, ¿sí? También existe un tercer caso en el cual podemos llegar a tener una sección en transición. Básicamente sería muy parecido a este esquema, pero precisamente el área de acero todavía se encuentra dentro de los dos valores que hemos calculado. Es decir, que si nosotros tomamos los dos valores encontrados con anterioridad, vamos a tener, vamos a ver por acá, vamos a colocar aquí un espacio intermedio. También podría ser que nuestra sección en transición se va a dar ya sin colocar mayores esquemas, donde 0.0375 del valor de D va a ser menor o igual al de C, y esto sería menor o igual al de 0.60 de D, ¿sí? Entonces aquí recuérdense que estamos a compresión, aquí estamos a una tensión, y si nosotros nos encontramos dentro de este rango, vamos a estar en una transición de esfuerzos, especialmente. Entonces, específicamente estos valores nos sirven a nosotros para saber qué decisiones pues, habría que tomar. Pero antes de que nosotros empezamos a hacer el cálculo de vigas tipo T, tenemos que conocer especialmente estos comportamientos, ¿sí? Porque a partir de ello se pueden tomar las decisiones sobre en qué rango nosotros estamos trabajando. Ya las ecuaciones que ustedes utilizaron para el cálculo, perdón, para el cálculo de la resistencia ¿cómo se llama? De la viga tipo T, pues eso es lo que menos me preocupa. Pero precisamente nosotros debemos de conocer en qué rango estamos nosotros trabajando nuestras deformaciones, porque también puede ocurrir que nosotros debamos de, por ejemplo, llegar a limitar el agrietamiento que ocurra en nuestro puente. Vamos a ver, les explico. Lo que sucede es de que cuando nosotros hablábamos de vigas de concreto reforzado para un sistema de marcos, por ejemplo, ahí se espera que se fisure la viga, de hecho. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos ya de puentes, y vamos a estar hablando de vigas de concreto reforzado, nosotros debemos de llegar incluso a limitar qué qué tan agrietada puede ser la sección. Precisamente porque no podemos tener una sección completamente agrietada, ya que si no, precisamente el ambiente tan corrosivo puede infiltrarse dentro de estas fisuras y obviamente pues ya llegar a afectar el comportamiento de las varillas de cero de refuerzo, ¿verdad? Pero hay que saber primero cómo estamos en ese rango. Y bueno, ya para ir terminando,
Pues seguramente esto necesito que lo revisen. Entonces aquí están algunas ecuaciones que son para que pues, ustedes las vayan tomando. Ya saben de dónde salen los valores. Regresemos al diagrama básico. Momento resistente va a ser igual a mi phi por un momento nominal. ¿Sí? Momento nominal, ¿cuál será entonces? El área de cero, ¿sí? Por el Fs, el Fy, pues del acero, ¿no? Por mi peralte. Ese siempre es ¿cómo se llama? El subíndice que aquí en estas ecuaciones se le colocan a relacionados al steel o al acero. ¿Sí? Entonces acá yo tengo el área de cero por el FI, por el peralte donde se encuentra ubicado mi FI, es decir, que aquí está D equivale a DS, para que ustedes puedan revisar. Le resto menos A medios, A es la altura del bloque que está aquí de esfuerzo a compresión, y a esto le voy a restar. Ojo, aquí estoy teniendo un A', ¿sí? Recuerden. Recuerden que, ojo, aquí, bueno, esto especialmente está en unidades inglesas, pero bueno, no deberían de tener mayor problema. Siempre los puentes los vamos a trabajar con un acero en la losa. Entonces acá yo tengo un acero que está a compresión. Entonces para que prestemos especial atención a este punto. ¿Sí? Entonces yo tengo un área de acero de refuerzo a compresión. A esto le voy a sumar lo que me aporta el concreto. Miren que aquí ya les coloqué el peralte, la dimensión de base de la viga tipo T. Le resto la base de la web, del área. Vamos a ver. Fíjense que acá más o menos esta es mi viga tipo T. Esta medida en rojo de acá abajo es B sub W. Y esta de acá arriba es B. ¿Sí? Entonces a esta B le resto BW. Lo voy a multiplicar por HF. Recuérdense que HF es la altura del ala que está siendo comprimida. ¿Sí? Esto es H sub F. La multiplico por el valor de A. Nuevamente el valor de A es el que tenemos acá. Sobre 2 menos HF sub dividido 2. Si despejan ustedes para la compresión, sería pues a través de esta ecuación. Esto es la ecuación de la compresión para una viga tipo T. El valor de A, pues ya vimos que beta 1, ya saben ustedes, 0.85, y si es menor a 4000, pues lo empiezan a disminuir. El valor de C, ya ustedes lo conocen. Y acá, pues, ¿qué hacemos? El momento nominal sería entonces la tensión por su brazo. El brazo sería el peralte menos menos a medios, ¿sí? Si nosotros sustituimos el valor de la tensión sería el FIE, que estamos utilizando, generalmente los 60 KSI, por el área de cero, esta precisamente que tenemos acá. Y el momento resistente no sería más que multiplicar el phi que nosotros tengamos. Recordemos que el valor de phi, precisamente para flexión, generalmente se utiliza 0.90. ¿Sí? Bueno, entonces por 0.90 lo vamos a multiplicar nosotros con el área de cero por su FY por el brazo menos A medios, ¿sí? Que sería el centroide del otro brazo que está comprimiendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros siempre debemos de contemplar precisamente que vamos a tener, pues obviamente, una doble cama de refuerzo, precisamente porque es el comportamiento que se da en los puentes. ¿Sí? Y si esto lo traducimos a un diagrama ya de la sección transversal tipo T, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ver si me permiten ustedes, para no estarlo trabajando acá, les estoy consiguiendo aquí algunos diagramas. Voy a poner esto en modo cursor, ahí estamos. Así se los puedo compartir posteriormente. Y vamos a agregar acá otro pequeño diagrama que me va a servir para terminar la clase del día de hoy. También cómo se comporta en una viga tipo T. Su eje neutro está... Permítame.
es este diagrama. Aquí rapidito lo vamos a ver. Ahí estamos. Van a haber varios casos, ¿sí? Ese es un caso 1, cuando el área de compresión está en la parte superior, ¿sí? Vamos a tener también un posible caso donde el área de compresión esté tomando un pedacito del ala, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos nos puede ocurrir. Bueno, retomemos acá. Cuando yo estoy hablando de una viga tipo T para puentes de concreto, pues ¿qué es lo que sucede? Yo estoy llegando a tener una sección de mi puente, más o menos como está ocurriendo en este pequeño diagrama, ¿sí? Este elemento que está shurado acá en color rojo es cabalmente pues la composición de las dos alas con el alma para formar mi viga tipo T. Si ya traducimos el eje neutro y las áreas de compresión y a tensión, pues más o menos en esencia vamos teniendo un diagrama como el que aparece acá en la parte de abajo, donde precisamente estamos llegando a tener nuestras variables de la base del ala, ¿sí? Perdón, no sé, de todo el ala o de todo el ancho de la sección tipo T. Y lo ideal es de que, pues, si estamos en este rango, la compresión, si se dan cuenta ustedes, voy a subrayarles acá en color rojo, un poquito más grueso por acá. Pues precisamente todo el área que está aquí ashurada queda a compresión. Es decir, este es uno de los escenarios más sencillos donde se cumple la mayoría de ecuaciones que habíamos visto acá en la parte de arriba. Si ustedes tienen este comportamiento, precisamente se va a cumplir, bueno, mantengamos el subrayado en rojo, se va a cumplir que el valor de A es beta 1 por C, ¿sí? Se va a cumplir que el valor de C es igual al área de acero por el FY por esto dividido sobre beta 1 por 0.85 F'C por B, ¿sí? Recuérdense siempre que B es el valor del ancho del ala. Eso es para el caso número 1. Y la única variación es esto, miren ustedes, que el diagrama, precisamente cuando estamos trabajando en el caso donde el área compresión es menor a la dimensión del ala, es ese diagrama que nosotros ya vamos a tener en este punto, ¿sí? El perfil de deformaciones o la deformación que ocurre en esta parte inferior es un poquito más pequeña, ¿sí? Entonces se cumplen todas las ecuaciones que nosotros ya habíamos visto con anterioridad. Donde el momento nominal justamente es T de tensión, ya saben ustedes que es este valor, por el peralte efectivo menos A medios. Ahora bien, si nosotros llegamos a tener el caso número 2, es decir, donde el valor de A es mayor a H sub F, bueno, aquí sí vamos teniendo pues un poquito de variación con las ecuaciones. El valor de A se mantiene, aquí se los voy a ir colocando, que les quede a ustedes. Digamos que acá se los voy a colocar. En caso 1 se mantienen ecuaciones vistas. En el caso número 2, pues ¿qué sucede? El valor de A sería pues el mismo que nosotros ya habíamos visto con anterioridad, ¿sí? Pero aquí empiezan a surgir algunos nuevos valores. Vamos a ver, ¿cómo cuáles? Pues vamos a tener que la fuerza resultante a compresión, que se va a colocar, bueno, de los salientes, o de las alas, pues, va a ser igual a fuerza de compresión, 0.85 de la dimensión de la viga tipo T, menos BW, ¿sí?
Pero eso es solo para las alas, es decir, para estos pedacitos. Miren, pues, el valor de CF se comprende en estos dos rangos, ¿sí? En estas dos alitas. Mientras que hay que añadir una dimensión adicional, que sería justamente la fuerza resultante, la compresión. Esta la vamos a denominar W por ser del alma, web, de la sección. Esta sería igual a W es igual a 0.85 de F'C BW por A, que básicamente sería este espacio por A, siempre el valor de A es este, ¿sí? Y eso equivale a CW, sub W. La fuerza de atracción, esa se mantiene, ahí no hay variación, ¿sí? Entonces voy a traer acá que el valor de tensión se mantiene de tal manera que, lo vamos a traer nuevamente acá, fuerza a tensión va a ser igual a el área de acero por el FY, ¿sí? Bueno, estamos bastante bien. No hay mayor variación en este punto. En cambio, si nosotros empezamos a revisar y a garantizar el equilibrio nuevamente, pues fíjense ustedes que aquí sí hay un poco una ligera variación. El equilibrio se logra, vamos a colocarlo acá, cuando el valor de compresión del alma más el valor de compresión del flange o de las alas es igual, perdón, es igual a la tensión. Quiere decir de que si hacemos esta sumatoria de ecuaciones y las igualamos a la tensión, que es la que está aquí arriba, entonces nosotros podríamos despejarla de tal manera que vamos a llegar a encontrar un valor de A. Este valor de A nuevamente sería pues, como el que tenemos acá, ¿no? Pero esto es para encontrar el valor de A directamente. La relación de la profundidad, digamos aquí al eje neutro, con la altura de este como bloque pues que estamos analizando acá, siempre va a ser también que A va a ser igual a beta 1 por C. ¿Sí? Si esto es así, entonces nosotros vamos a tener, despejando con el eje neutro, el valor de, si aquí sustituimos por el beta 1 por 0.85, nosotros lo que vamos a tener acá sería entonces que el valor de C va a ser igual al valor del área de acero por el FY. Miren que acá solo estamos sustituyendo el valor de A con C. Y ya cuando nosotros logramos encontrar especialmente esta última ecuación, precisamente esta es la que nos permite ya hacer una sumatoria de momentos tal y como ustedes lo han hecho con las otras ecuaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que se garantiza a este punto? Pues el cumplimiento de la sumatoria de momentos y nos permite encontrar nuestro, vamos a acá, haciendo sumatoria de momentos. Siempre es referente esto a los diagramas que habíamos visto con anterioridad. Podemos encontrar que nuestro momento nominal va a ser el área de acero por su FY por el brazo más, y aquí es donde entra esta ecuación que es la que garantiza el equilibrio en el diagrama que tenemos acá en la parte superior, ¿sí? Simplemente aquí lo que hay que hacer es esta ecuación, multiplicarla ya directamente por el valor de phi. Entonces ya con ello, pues nosotros lo que vamos a tener en este caso ya sería el momento resistente final, ¿sí? Entonces acá, ¿cómo se puede sacar ese último momento resistente? O multiplicamos nosotros por el valor de la flexión minorada, o el valor de phi, y obtendríamos entonces que el valor del momento resistente va a ser igual a esta ecuación completa,
la cerramos entre paréntesis y la multiplicamos por un valor definido. Y hasta acá, pues llegamos con el cálculo de el segundo caso o el segundo escenario, donde tenemos una pequeña parte aquí que está excediendo, justamente el área de compresión está excediendo la dimensión de H sub F. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien.